Hola, mi nombre es Aleida Albornoz y mi grupo y yo le venimos a hablar sobre las partes del cuello. Hoy quería mencionarles un poco acerca sobre los músculos del cuello y como pregunta importante, ¿qué es el cuello? El cuello es una región anatómica vital que conecta la cabeza con el tronco. No solo permite el movimiento, sino también es un puente crucial para la estructura esencial. Importancia del cuello. El cuello que protege vías fundamentales. La médula espinal que conecta el cerebro con el cuerpo, las arterias carótidas y venas yugulares circulan al cerebro, estructuras de los sistemas respiratorios, tráquea y laringe, y digestivo, faringe y esófago. Además de sostener la cabeza, los músculos del cuello son esenciales para funciones vitales como la deglución, tragar, la fonación, hablar y la respiración. Grupos musculares principales. Los músculos del cuello se organizan en varios grupos según su ubicación en función. Músculos superficiales. Estos son los más visibles y controlan los movimientos amplios de la cabeza. Esternocleidomastoideo. Es el músculo más prominente del cuello. Tiene dos cabezas en el entorno y la clavícula y se inserta en la apófisis mastoides. Función. Cuando trabaja con un lado, rota la cabeza, gira la cabeza hacia el lado opuesto. Cuando trabaja a ambos lados, flexionas el cuello, baja la cabeza hacia adelante. Platysma. Un músculo delgado junto debajo de la piel, importante para la tensión de la piel del cuello y de algunas expresiones faciales. Mi nombre es Darjeri Gil y les vengo a hablar sobre dos músculos, el músculo supranoideo y el músculo infranoideo. Son un grupo de músculos del cuello que se encuentran agrupados en función de su relación con el hueso hioides, un hueso en forma de U que se encuentra en la parte anterior del cuello, entre la mandíbula y la laringe. Estos músculos desempeñan un papel crucial en funciones vitales como la deglución, el hablar, la masticación y la estabilización del hueso hioides y la laringe. El hueso hioides es único porque no se articula directamente con ningún otro hueso del esqueleto. Está suspendido por ligamentos y músculos y sirve como punto de anclaje para muchos músculos del suelo de la boca y el cuello. Su movimiento es fundamental para la dinámica de la faringe y la laringe. El músculo supranoideo son un grupo de 4 músculos que se localizan por encima del hueso hioides, conectándolo con la mandíbula y la base del cráneo, formando el hueso de la boca. Su función general principalmente eleva el hueso hioides a la laringe durante la deglución y el hablar. También puede contribuir al descenso de la mandíbula cuando el hioides está fijo. Los músculos supranoideos son el músculo digástrico, el músculo estiloioideo, el músculo miloioideo y el músculo genioioideo. El músculo digástrico tiene dos vientres musculares, anterior y posterior, unidos por un tendón intermedio que se inserta en el hueso hioides. Su función eleva el hueso hioides a la laringe. Si el hioides está fijo, desciende la mandíbula abriendo la boca. El músculo estiloideo es delgado y fusiforme. Se sitúa medial el vientre posterior del digástrico. Su función eleva y retrae el hueso hioides. El músculo miloioideo forma el suelo muscular de la boca. Sus fibras de ambos lados se unen en una línea media. Su función es que eleva el suelo de la boca y el hueso hioides, ayudando en la deglución. Si el hioides está fijo, desciende la mandíbula. El músculo genioioideo es el más profundo de los músculos supranoideos y se encuentra por encima del miloioideo. Su función es que tira del hioides hacia adelante y arriba, cortando el suelo de la boca. Los músculos infrahioideos o sintroioides son un grupo de 4 músculos que se localizan por debajo
del hueso hioides, conectándolos con la laringe, el estorno y la escápula. Se encuentran en la parte anterior del cuello. Su función general y principalmente desciende el hueso hioides a la laringe después de que han sido elevados por los supranoideos. Durante la deglución también estabilizan el hioides. Se divide en dos planos, plano superficial y plano profundo. En el plano profundo tenemos a los músculos esternoioideo, el músculo homoioideo y el músculo estenoideo es el más superficial de este grupo, que forma de forma acintada. El músculo homoioideo es un músculo largo y delgado, digástrico, con dos vientres y un tendón intermedio, que se extiende desde la escápula hasta el hioides. En el plano profundo tenemos los músculos esternotiroideo y el músculo tiroideo. El músculo esternotiroideo es el más corto y ancho que el esternoioideo, yace debajo de él. Su función es que descienda la laringe. El músculo tiroideo es una continuación del esternotiroideo, uniendo la laringe con el hioides. Su función es que descienda el hioides y el hioides está fijo, eleva la laringe. La importancia clínica y funcional son la deglución, el hablar, la masticación, la postura y estabilización y la patología. Hola, mi nombre es Albelis Carmona y yo voy a hablarles sobre los músculos prevertebrales y músculos laterales del cuello. Empezando con los músculos vertebrales anteriores, son un grupo de músculos profundos localizados justo anterior a la columna vertebral cervical. Estos incluyen el recto anterior de la cabeza, recto lateral de la cabeza y largo de la cabeza y largo del cuello. La principal función de estos músculos es la flexión de la cabeza en varios grados. Comenzando con el recto anterior de la cabeza, es un músculo corto con forma de correa que se origina de la cara anterior de la masa lateral del atlas y se inserta en la porción basilar del hueso occipital, anterior al foramen magno. La función de este músculo es flexionar la cabeza en la articulación atlanto-occipital, así como estabilizar esta articulación. Recto lateral de la cabeza. Este es un músculo pequeño que se origina de la cara superior del proceso transverso del atlas y asciende superiormente para insertarse en la cara inferior del proceso yugular del hueso occipital. La función de este músculo es flexionar la cabeza lateralmente a nivel de la articulación atlanto-occipital, así como ayudar a estabilizar esta articulación durante el movimiento. Largo de la cabeza. Es un músculo largo y aplanado que se origina como 4 delgadas tiras musculares a partir de los tubérculos anteriores de los procesos transversos de las vértebras. Este músculo funciona como un flexor débil de la cabeza cuando actúa bilateralmente, mientras que su contracción unilateral produce rotación ipsilateral de la cabeza. Largo del cuello, también conocido como largo cervical, es un músculo largo que abarca la longitud total de la columna cervical y las vértebras superiores de la columna torácica. Está dividido en 3 porciones, porción superior, porción intermedia y porción inferior. La principal función del largo del cuello es flexionar el cuello. Además, la porción inferior de este músculo puede producir una flexión ipsilateral débil y rotación contralateral del cuello. Continuando ahora con los músculos laterales del cuello. Son un grupo de músculos que transcurren de forma oblicua a lo largo de los lados del cuello. Estos incluyen los músculos escaleno anterior, medio y posterior. El músculo escaleno anterior, ubicado a los lados del cuello, detrás del esternocleidomastoideo, se origina en los tubérculos anteriores de la apófisis transversa de las vértebras cervicales de tercera a sexta. La función de este músculo es la inclinación y flexión lateral del cuello hacia el mismo lado y la elevación de la primera costilla. Músculo escaleno medio. Es el más voluminoso de los músculos escalenos. Se origina en los procesos transversos del axis y los procesos transversos del atlas y los tubérculos posteriores de los procesos transversos de las vértebras de la C3 a la C7.
La principal función del músculo escaleno medio es producir una flexión ipsilateral del cuello cuando actúa desde abajo. Cuando la porción cervical de la columna vertebral está fija y el músculo actúa desde arriba, estabiliza o eleva la primera costilla durante la inspiración forzada. Músculo escaleno posterior. Es el más pequeño de los músculos escalenos. Sus fibras se originan en los tubérculos posteriores de los procesos transversos de las vértebras cervicales C5 a la C7. De forma similar al escaleno medio, la función principal del escaleno posterior es la flexión ipsilateral del cuello cuando actúa desde abajo y la estabilización o elevación de la primera costilla cuando actúa desde arriba. Buenas, mi nombre es Oscar Moreno y les vengo a hablar sobre el triángulo anterior del cuello. Es una región anatómica importante delimitada por el borde anterior del músculo esternocleidomastoideo, la línea media del cuello y el borde inferior de la mandíbula. Se subdivide en 4 triángulos de menor tamaño, los cuales son el submandibular, el carotideo, el muscular y el submentoniano. Este mismo contiene límites, los cuales son el anterior, el cual se encuentra en la línea media del cuello, el posterior, el cual se encuentra en el borde anterior del músculo esternocleidomastoideo, y el superior, el cual se encuentra en el borde inferior de la mandíbula. Cuenta con subdivisiones, ya nombradas, las cuales son el triángulo submandibular, situado entre los bordes inferiores de la mandíbula, y los vientres anterior y posterior del músculo digástrico. El triángulo carotideo, que contiene la bifurcación de la arteria carótida común y está limitado al vientre posterior del digástrico, el vientre superior del músculo omoideo y el borde anterior del esternocleidomastoideo. Triángulo muscular, localizado entre la línea media, el esternocleidomastoideo y los músculos infraoideos. El triángulo submentoniano, el único triángulo impar del triángulo anterior, limitado por el hueso hioides y los vientres anteriores de los músculos digástricos. La importancia clínica. Este triángulo contiene una gran importancia, ya que dentro de él se fomentan estructuras vitales como la arteria carótida común, la vena yugular interna y varios nervios, incluyendo el nervio hipogloso, el nervio vago y el plexo cervical. El conocimiento de la anatomía de esta región, como lo es el triángulo anterior del cuello, es crucial para procedimientos quirúrgicos y para el diagnóstico de diversas patologías. Buenos días, mi nombre es Ariana Peña y hablaré sobre el triángulo occipital. El triángulo occipital, también llamado triángulo posterior del cuello, es una región triangular situada en la parte posterior del cuello, justo debajo del cráneo y arriba de la clavícula. Entre sus límites, en su parte superior, se encuentra la línea que une la apófisis mastoides del hueso temporal con la protuberancia externa del hueso occipital. Es una línea imaginaria que marca la base del cráneo en la parte posterior. Entre sus límites medial, el borde lateral del músculo trapecio, que se extiende desde la zona del cuello hasta la clavícula y el omóplato. Entre su límite lateral se encuentra el músculo esternomascloideo, que corre desde la clavícula y el esternón hasta la cabeza y que forma la pared lateral del triángulo. El triángulo está contenido por vasos sanguíneos como la arteria grande, que nace de la arteria carótida primitiva y lleva sangre al cuero cabelludo y a la parte posterior del cerebro. Esta pasa por el triángulo de camino hacia la cabeza. También se encuentra la vena occipital. Esta es la que recoge la sangre de la zona posterior de la cabeza. Y el nervio accesorio. Este es muy importante porque enhebra algunos músculos del cuello y cabeza. También están los nervios dorsales de la espátula y del plexo cervical. Ayudan a enhebrar los músculos y la piel de la zona. La función del triángulo occipital es permitir el paso de estructuras importantes que nutren y suministran la sensibilidad a la región posterior del cuello.
Entre las partes del cuello también tenemos el triángulo supraclavicular. Es el área del cuerpo situada por encima de la clavícula, específicamente en la parte superior del cuello y hombro. Esta zona es de interés e importancia en cuanto a su ubicación como punto de transición entre el cuello, el mediastino y el miembro superior, además con su relación con estructuras nerviosas. El triángulo supraclavicular está delimitado por el borde posterior del músculo esternomascloideo, anteriormente el borde anterior del músculo trapecio y posteriormente la clavícula. En el triángulo supraclavicular se encuentra el plexo braquial, la arteria y la vena subclavia, así como ganglios linfáticos supraclaviculares. Su función principal radica en ser un área de paso para esta estructura, además tener relación clínica en el diagnóstico y tratamiento de diversas enfermedades. Saludos para todos, mi nombre es María Fernanda Valero y el día de hoy les hablaré sobre los vasos del cuello. El cuello contiene 3 vasos sanguíneos principales que son las arterias carótidas y las venas yugulares. Empezaré hablándoles sobre las arterias carótidas. La arteria carótida es un vaso sanguíneo importante que se encarga de suministrar sangre rica en oxígeno a la cabeza y al cuello. La arteria carótida se encuentra a ambos lados del cuello y se origina en el arco aórtico del lado izquierdo o en la parte próxima de la arteria subclavia del lado derecho. Su función principal es llevar oxígeno y nutrientes a las células del cerebro y de las estructuras faciales. Es fundamental para el funcionamiento del sistema nervioso central y otras funciones vitales. La arteria carótida se divide en 2 ramas, arteria carótida interna y arteria carótida externa. La arteria carótida interna es una de las principales arterias que suministran sangre al cerebro. Se origina de la arteria carótida común, que se bifurca en la arteria carótida interna y la carótida externa a nivel del cartílago tiroideo. La carótida interna se encarga de irrigar áreas vitales del cerebro, incluido el lóbulo frontal, el lóbulo parietal y el lóbulo occipital, además de otras estructuras importantes como los ojos. Esta rama se dirige hacia el interior del cráneo y suministra sangre al cerebro. Se divide en varias ramas en el interior del cráneo, principalmente las arterias cerebrales anterior y media. Cualquier interrupción en su flujo sanguíneo puede tener consecuencias graves, como un accidente cerebrovascular conocido como un ACV. Y la arteria carótida externa es una de las 2 grandes ramas que se originan de la arteria carótida común, a la altura del cartílago tiroideo, generalmente en la 4ª y 5ª vértebra cervical. A diferencia de la arteria carótida interna que entra en el cráneo, la carótida externa asciende por el cuello y se dirige hacia la cara y el cuero cabelludo, proporcionando a diversas estructuras faciales. La arteria carótida externa tiene varias ramas importantes que se encargan de la irrigación de diferentes partes de la cabeza y el cuello. De número 1 está la arteria tiroides, que irriga la glándula tiroides y músculos circundantes. La arteria lingual, que se encarga de suministrar sangre a la lengua. Arteria facial, proporciona irrigación a la parte interior de la cara, incluyendo la mandíbula, los labios y la nariz. La arteria occipital, que lleva sangre a la parte posterior del cuero cabelludo. Arteria maxilar, proporciona sangre a las estructuras profundas de la cara y la mandíbula. La arteria posterior irriga la región detrás de la oreja. Y por último, la arteria temporal superficial, que irriga la parte lateral del cuero cabelludo y la región temporal. Ahora les hablaré sobre las venas yugulares. La vena yugular interna es un vaso sanguíneo importante que se encarga de drenar sangre del cerebro y otras estructuras de la cabeza y el cuello. La vena yugular interna se encuentra en el cuello a lo largo de los lados de la tráquea y el esófago. Se origina en el cráneo, donde recoge sangre del cerebro y desciende por el cuello. Su función principal es drenar la sangre venosa del cerebro, las meninges, que son las membranas que cubren el cerebro, parte de la cara y el cuello. La sangre recolectada se transporta de vuelta al corazón. Se encuentra en el cuello junto a la arteria carótida común y a menudo se observa en procedimientos médicos como la inserción de catéteres centrales. Debido a su ubicación y tamaño, la vena yugular interna puede ser utilizada en ciertos procedimientos clínicos y se evalúa comúnmente durante un examen físico para observar signos de congestión venosa.
La vena yugular externa es una de las venas más importantes del cuello que también participa en el drenaje venoso de la cabeza y el cuello. Se sitúa superficialmente en el cuello sobre el músculo esternocleidomastoideo. Se extiende desde la parte posterior de la mandíbula hasta el tórax, donde se une a la vena subclavia. Su principal función es drenar la sangre venosa de las regiones superficiales de la cabeza, la cara y el cuello. Recoge sangre de varias estructuras faciales y del cuero cabelludo. A menudo se puede observar y en algunos casos palpar, como en caso de insuficiencia cardíaca o enfermedades respiratorias. También se utiliza en procedimientos clínicos como la obtención de muestras de sangre o la inserción de catéteres dependiendo de la situación. A diferencia de la vena yugular interna que drena las estructuras profundas y tiene un mayor calibre, la vena yugular externa se encarga del drenaje venoso de las áreas superficiales y es más fácil de localizar en exámenes físicos. Y por último, tenemos la vena yugular anterior, que es una vena superficial que drena la sangre de la región anterior del cuello, incluyendo la zona de la laringe y ocasionalmente la glándula tiroides. Se origina en la confluencia de venas submandibulares y desciende verticalmente hasta desembocar en la vena yugular externa, o más comúnmente en la vena subclavia. Recorre la parte frontal del cuello cerca de la línea media al borde anterior del músculo esternocleidomastoideo. Se forma a partir de venas submandibulares superficiales pequeñas. Es una vena de pequeño calibre, la más pequeña de las venas yugulares. Se conecta con la vena yugular anterior contralateral del otro lado del cuello, a través del arco venoso yugular ubicado cerca del esternón. Muchas gracias, esta fue mi exposición y espero les haya gustado. Soy Ariadne Lugo y le vengo a exponer los niveles para adenopatías cervicales. Las adenopatías cervicales se clasifican por niveles para describir su ubicación en el cuello, facilitando la descripción y localización de los ganglios linfáticos. Estos niveles son: nivel 1 submandibular, nivel 2 yugular superior, nivel 3 yugular medio, nivel 4 yugular inferior, nivel 5 triángulo posterior y nivel 6 comportamiento anterior.